apóstol Pedro, en el capítulo 3, versos 18 al 22. Hermanos, mientras usted lo encuentra, quiero compartirles que el propósito de este culto es pues exaltar a Cristo, ¿verdad? Por eso, desde que hemos empezado este culto para nuestro Dios, pues ustedes han visto que Cristo es y será siempre el centro y la esencia de todo lo que es la iglesia. Entonces, primera de Pedro, capítulo 3, versos 18 al 22. Podemos ponernos de pie, hermanos, y también ahí en casita, yo quiero pedirles que me acompañen a ir a esta hermosa cita bíblica de primera de Pedro, capítulo 3, versos 18 al 22. ¿Qué les parece si lo leemos todos juntos? ¿Sí? Bueno, yo voy a leer en la Reina Valera 60, así que si usted tiene también esa versión, pues léalo junto conmigo, ¿ok? Bien, la palabra de Dios dice de esta manera: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora no salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Amén, ¿verdad? Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque en esta mañana podemos compartir tu palabra y te suplicamos que esta palabra, Señor, que es bendita, traiga más bendición a nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, pueden sentarse. Bien, hermanos, pues este pasaje es uno de los pasajes también que es difícil de explicar, y por lo tanto entonces vamos a hacerlo pausadamente, ¿sí? Bien, le he puesto al título de esta predicación, hermanos, el victorioso viaje de ida y vuelta de Cristo. El victorioso viaje de ida y de vuelta de Cristo. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué le puse el victorioso viaje? Bueno, porque los versículos que hoy vamos a ver nos hablan de la visita de Jesús a la tierra, la visita de Jesús al ámbito de los muertos y luego el regreso de Cristo a los cielos. Y también, ¿por qué le puse el victorioso? Porque en cada ámbito que Cristo visitó, amados hermanos, se ve la victoria de Cristo Jesús. Entonces, por eso vamos a hablar el día de hoy. Y bueno, y vamos a hacerlo por bloques, ¿sí? En este primer bloque de 10 minutos vamos a considerar el viaje de Cristo a la tierra, ¿ok? Entonces, vamos a nuestras Biblias y quiero que centren su atención para considerar primera de Pedro, capítulo 3, verso 18. Y aquí vamos a considerar el primer bloque que, como dije, es el viaje de Cristo a la tierra, o el victorioso viaje de Cristo a la tierra. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 18 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Hermanos, este versículo es
tan precioso como Juan 3:16. Porque en este versículo se nos explica claramente lo que Cristo hizo en esa cruz del Calvario. Pero en su contexto vamos a observar la primera palabra que está ahí, o la primera frase más bien. La primera frase de Primera de Pedro 3:18, que dice, porque Cristo, no, perdón, dice, porque también Cristo, que dice, padeció. Hasta ahí, porque también Cristo padeció. Ahora, ¿por qué el apóstol Pedro inicia esta parte de las escrituras mencionando que también Cristo había padecido? Bueno, porque él se está preparando para desarrollar este tema en el capítulo 4. Él lo va a desarrollar ampliamente, pero desde ya, desde el capítulo 2, versos 20 al 25, nos ha hablado del sufrimiento de Cristo. Y ahora también en el capítulo 3, versos 13 al 17, el apóstol nos ha hablado del sufrimiento de Cristo. Pero también él habla del sufrimiento de Cristo en el contexto de que los receptores originales de esta carta estaban sufriendo. Y si ustedes recuerdan, desde el inicio dijimos que habían sido expatriados, es decir, habían sido expulsados de su tierra y ahora vivían en provincias romanas. Y ellos habían sufrido a causa de su fe. Ahora, muchos de esos sufrimientos, cualquiera de nosotros puede decir que es un sufrimiento injusto. ¿Por qué? Porque la verdad los cristianos no estaban haciendo nada mal, sino que estos hermanos eran perseguidos a causa de su fe. Entonces, ¿y qué pasa cuando nosotros como seres humanos sufrimos y decimos, no, esto no es justo? ¿Por qué nosotros tenemos que estar sufriendo esto? ¿Qué pasa? Bueno, pues lo que sucede es que cuando el ser humano enfrenta sufrimientos que para él son injustos, pues empezamos con la queja, ¿verdad? También empezamos con el cuestionamiento a Dios. Señor, ¿por qué, verdad? Si yo soy como la cuarta persona de la Trinidad, ¿por qué sufro esto, no? O otra cosa también decimos, o se desaniman las personas. Y a veces, hermanos, las personas cuando enfrentan sufrimiento llegan hasta enojarse con Dios. Por eso muchos ateos, por eso muchos cristianos que no quieren saber nada porque Dios no les cumplió lo que ellos querían. Entonces, fíjese cómo es de linda la palabra. Entonces el apóstol Pedro, mediante el Espíritu de Dios, les dice, ¿quieres saber o quieres ver el ejemplo de un sufrimiento injusto? Y yo les pregunto, también a ustedes, ¿quieren ver el ejemplo de un sufrimiento injusto? Y ese ejemplo de un sufrimiento injusto, ¿quién es? Es Cristo. Ahora, si usted se da cuenta, toda la vida de Cristo, no me había dado cuenta de esto, está marcada por un sufrimiento. Está marcada por sufrimiento. Por ejemplo, mire, desde la planeación. Segunda de Corintios 8:9 dice, porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, por amor de ustedes, dice, se hizo pobre para que ustedes con su pobreza, ¿qué dice? Fueran enriquecidos. Imagínense a Dios dejando su gloria, dejando su trono y ocultando tras ese velo de su carne su verdadera deidad. Yo supongo que no debe ser nada fácil. Y luego cuando nace en esta tierra,
Lucas capítulo 2, verso 7 dice, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en una cuna de oro con suaves sábanas de seda. ¿Así dice? No, dice que lo acostó en un pesebre, en un establo. La pregunta fue ¿por qué? Porque no había lugar para ellos o para él. Y luego mire, en su vida diaria, Mateo 8:20, Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre tiene una mansión preciosa. No, dice, no tiene dónde recostar su cabeza. Amados, y luego fíjese, durante su ministerio, él dependió de las ofrendas voluntarias de muchos para llevar adelante su ministerio. Pero esas poquitas ofrendas que alguien le ofrendaba, ¿sabe qué pasó? Judas se las robaba. Entonces toda su vida está marcada por el sufrimiento. Pero el sufrimiento, amados hermanos, más injusto o el supremo sufrimiento de Cristo, injustamente, es el que se ve en la cruz del Calvario. Si se da cuenta, dice, Cristo padeció por nosotros. Y en esa cruz, Él sufrió la justa ira de Dios. Él sufrió en esa cruz una muerte horrenda. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Porque hizo algo malo? No. Él sufrió en esa cruz por nuestras injusticias. Entonces, si quisiéramos hacer una aplicación aquí es, ¿estás sufriendo? ¿Estás padeciendo algo que a tu manera de pensar es injusto? Dios dice, ve a Cristo. Y velo en esa cruz, pagando el precio de tus injusticias y de tus pecados. Entonces, lo mejor para nosotros ante el sufrimiento que nosotros consideramos injusto, lo mejor que podemos de hacer es cambiar nuestra manera de pensar y ver mejor la gracia de Dios en medio de esos sufrimientos. Porque como dice el Salmo 34:19, muchas son las injusticias del justo, o muchas son las angustias del justo, pero el Señor, dice, los librará de todas ellas. O que dice Hebreos 4:14 al 16, dice en la Nueva Traducción Viviente, dice, por lo tanto, ya no tenemos un gran sumo sacerdote, disculpen, por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote, escuche esto, comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando la necesitemos. Entonces, una vez que el apóstol empieza a corregir nuestra manera de pensar, ¿verdad? Nos dice, mejor es que consideres que entre mayor es el sufrimiento, mayor es la gracia de Dios. Ahora, fíjese luego lo que sucede. Entonces, si dejáramos aquí el tema, entonces pensaríamos nada más que Cristo sufrió y veríamos a Cristo como un derrotado, porque murió en una cruz. Pero hagámosle una pregunta al texto. ¿Qué logró Cristo con su muerte? Y aquí está la victoria. Lo que logró Cristo con su muerte fue
la salvación del hombre. ¿Sí? Porque dice, Cristo murió en nuestro lugar. Cristo murió por nuestros pecados. Y no solamente eso, también dice que lo hizo una sola vez. Es decir, el sacrificio de Cristo es de validez perpetua. Para siempre, no se necesita repetirlo. Y también dice el propósito del texto. ¿Para qué murió Cristo? Para llevarnos ¿a dónde? Al cielo. Ahí está. Entonces, ¿qué logró Cristo? La salvación del hombre. Y luego, ¿qué logró Cristo? Más adelante lo vamos a ver. La muerte de Cristo logró la victoria sobre el pecado, la victoria sobre la muerte, y por eso nosotros el día de hoy celebramos que Cristo murió por nosotros, sí, pero también que Cristo resucitó y Él está vivo, y nuestros sufrimientos no son comparables con la gloria venidera. Así que si tú estás sufriendo y consideras que es un sufrimiento injusto, injusto fue lo que Cristo sufrió en esa cruz por tus pecados, a fin de llevarte a una vida eterna. ¿Qué le parece si alabamos a Dios? Amén. Bueno, vamos entonces a alabar a Dios con el grupo de alabanza. Sobre todas las cosas y sobre todo reina el poder y el amor de Jesucristo en nuestras vidas. Y por eso hoy podemos cantarle y podemos hablar al mundo, y a ti que nos estás viendo podemos hablarte de este amor que nos mantiene el día de hoy aquí vivos, que nos mantiene aquí de pie a pesar de todas las circunstancias. Sobre todo poder y rey, sobre toda humanidad.
Amén. Gracias, hermano. Amén. Bien, entonces hemos considerado la primera parte del viaje de Cristo y ahora vamos a considerar la visita de Cristo al Hades o al ámbito de los muertos. Quiero hacer una aclaración aquí, ¿verdad? No soy, digámoslo así, experto en este tema, pero sí puedo libremente confesar lo que creemos como iglesia en cuanto a este tema. Bueno, solamente aquí hay dos posturas acerca de lo que vamos a hablar, y es que la primera es que cuando Cristo murió, pues simple y sencillamente ascendió al cielo y eso es una. Pero la otra es la que creemos nosotros, la que Cristo descendió al Hades, al ámbito de los muertos. Entonces, y vamos a ver también las diferentes cosas que a veces también, ¿cómo llamarlo? Objeciones, por así decirlo, a esta creencia. Entonces, Primera de Pedro capítulo 3, versos 19 al 20, y yo quiero que se mantengan ustedes ahí para que nosotros podamos verlo detalladamente. Primera de Pedro 3, 19 al 20. Dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. Ese es el pasaje. Ahora quiero leerles el credo de los apóstoles en cuanto a este tema, en cuanto a la persona de Cristo. Dice el credo de los apóstoles dice, creo en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Eso dice el credo de los apóstoles. Entonces, como dije, como Iglesia Cristiana Renovación, creemos que entre la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo, el Hijo de Dios descendió a las partes más bajas, descendió al Hades, o como dice el credo apostólico, descendió a los infiernos. Ahora, esta doctrina o esta creencia bíblica, pues está fundamentada, amados hermanos, por muchas escrituras bíblicas. En primer lugar, por ejemplo, podemos ver Lucas 23, 43. Allí Cristo, cuando uno de los ladrones se arrepiente y le dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Y se acuerdan qué le dijo Cristo? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora, no le dijo estarás conmigo hoy en el cielo, sino estarás conmigo en el paraíso. Ahorita les explico en qué paraíso, ¿ok? Luego también tenemos la historia que nuestro Señor Jesucristo contó. No es la historia, sino es un hecho verídico, la de Lázaro y el rico. ¿Se acuerdan esto? Que ambos mueren y ambos despiertan en diferentes lugares, uno en lugar de tormento y otro dice que en el seno de Abraham, que es un lugar también referente al paraíso que Dios le dijo a este ladrón. Y luego también en Hechos capítulo 2, versos 27, ahí también el apóstol está citando
esta escritura para decir que el alma de Cristo no quedó en el Seol, sino que fue levantada. ¿Ok? Y luego Efesios 4 del 8 al 10, y así, hermanos, sucesivamente podemos hablar de esta doctrina. Pero hay una cosa acerca de esta doctrina que, como dijo el apóstol Pablo en 1 de Corintios capítulo 13, verso 12, que esto, ¿verdad? No lo entendemos con tal claridad, sino que ahora lo vemos como por un espejo. Y ahora, ¿qué es un espejo en el contexto bíblico? No es como el que ahora tenemos donde te ves claramente, sino el espejo anteriormente eran como laminitas de cobre, ¿verdad? Lo pulías bien y se reflejaba tu rostro, pero no como ahora vemos un espejo, ¿no? Entonces, yo creo que aquí, hermanos, no sé, nadie podría decir, bueno, entiendo esta doctrina a cabalidad. Y esto fue exactamente lo que sucedió. Yo creo que nadie lo puede hacer, pero sí algún día cuando estemos en la presencia de Cristo, allí comprenderemos muchas cosas que ahora no entendemos. Entonces, vamos a empezar por qué es el Seol. Y bueno, yo les debería hacer preguntas aquí porque esto ya lo estudiamos cuando hablamos acerca de la verdad del hombre. Y bueno, y dijimos en esa clase que el Seol, de acuerdo a la teología rabínica, el Seol era el lugar de todos los muertos, o el Hades, ¿no? Y ese lugar sí está dividido por un gran abismo. Por un lado están los injustos que están en tormento, y por el otro lado están los justos, que también es llamado, esa parte de los justos es llamado el paraíso o es llamado el seno de Abraham. Entonces está dividido a esa parte. Y bueno, y la escritura y la creencia que nosotros tenemos es que Cristo descendió a ese lugar. Ahora, como dice el doctor William Hendrickson, dice que sugiere que al igual, bueno, pero antes, bueno, déjeme hacer una aclaración. Entonces, nosotros creemos que a ese lugar fue Cristo. Y ahora lo que nosotros vamos a hacer es tratar de contestar algunas preguntas. Por ejemplo, si Jesús descendió a ese lugar llamado el Hades, la pregunta es, ¿cómo lo hizo? Y bueno, nosotros creemos que la visita a este lugar fue hecha por el Espíritu o en espíritu, ¿verdad? Y el doctor William Hendrickson dice que al igual así como el Espíritu de Cristo no tenía límite alguno antes de la encarnación, tampoco lo tuvo después de su muerte. Dice que Cristo pudo haber estado en cualquier parte después de ella, ¿verdad? En espíritu. Ahora, en segundo lugar, ¿a qué descendió Cristo al Hades? Y esto es lo importante. Primera de Pedro 3:19 dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. La palabra que importante allí es que predicó. Esta palabra no se refiere a que Cristo, ¿verdad?, descendió a ese lugar y predicó el evangelio y para que la gente se arrepintiera. No, eso no dice el texto. ¿Por qué? Porque bíblicamente nosotros sabemos que cuando alguien muere, después de la muerte, ¿qué sigue? El juicio. Entonces, Cristo no descendió a ese lugar para predicar el evangelio, para dar segundas oportunidades, no, sino que Cristo entonces descendió a esto. De acuerdo a William Hendrickson, dice, el verdadero punto del descenso de Cristo fue seguramente la dramática demostración y el claro triunfo sobre el pecado, la muerte y el demonio. Entonces, ¿a qué descendió Cristo? Descendió a proclamar su victoria. Colosenses 2:15 dice, nos enseña que por medio de la cruz
Cristo despojó a los principados, autoridades y los exhibió como espectáculo público, habiendo triunfado sobre ellos en la cruz. Entonces, a lo que Cristo desciende a este lugar es a proclamar su victoria. Y luego, otra pregunta se va poniendo más interesante. ¿A quiénes anunció Cristo su victoria en el Hades? Y amados, aquí es el detalle de todas las controversias y hay tres posturas. Quiero compartirlas con ustedes en esta mañana. En primer lugar, siguiendo el relato del texto, fíjense quiénes son estos espíritus. Primera de Pedro 3:20 dice: los que en otro tiempo, ¿qué dice? Desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por agua. Entonces, estos espíritus, siguiendo la lectura normal del texto, estos espíritus fueron espíritus desobedientes que, de acuerdo a este texto, operaron en los días de Noé. Ahora, fíjese que luego aquí viene la controversia. Porque si leemos Génesis capítulo 6, del 1 al 4, vamos a leerlo mejor para que no les cuente, ¿no? Génesis capítulo 6, del 1 al 4. ¿Ok? ¿Dónde está Génesis? ¿Quién se acuerda? ¿Eh? ¿Cómo que a la mitad de la Biblia? Bueno, vamos a leerlo todos juntos, ¿les parece bien? 6 del 1 al 4. Dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el del hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombres. Gracias, hermanos, pueden sentarse. Ahora fíjese que, ¿cuál es el punto aquí? Que algunos teólogos dicen que la frase hijos de Dios se refiere a los ángeles caídos o a los demonios. Entonces, si ponemos la frase los demonios ahí o ángeles caídos, entonces diría que los ángeles caídos cohabitaron con las mujeres de los hombres y les engendraron hijos. Y bueno, y por ende, pues surgió una generación malvada. Pero ahora la pregunta a esto es que la Biblia en ningún lugar enseña esto. ¿Sí? La Biblia no enseña que los hijos de Dios, que entre comillas, estos teólogos dicen que son los demonios, se juntaron con las mujeres. En ningún lugar de la Biblia enseña esto. ¿Qué es lo que enseña la Biblia y qué debemos entender por hijos de Dios? Pues como ustedes y yo. Hijos que conocen a Dios, hijos que caminan en el camino de Dios. ¿Y qué quiere decir los hijos de los hombres o las hijas de los hombres? Que por cierto, desde entonces se dice que las mujeres eran hermosas, ¿no? ¿Qué debemos entender por hijas de los hombres? Pues personas que no conocían a Cristo, ¿sí?
Entonces, en ningún lugar de la Escritura la Biblia enseña que los demonios pues se juntan con los hombres, o perdón, con las mujeres y tienen hijos. Eso es mitología, ¿sí o no? En mitología griega, ¿no? Entonces, lo que simple y sencillamente quiere decir ese texto de Génesis capítulo 6, del 1 al 4, es que los hijos de Dios, hombres como nosotros, se casaron con mujeres no cristianas, por así decirlo en nuestro contexto, y tuvieron hijos. Y dice que de esa generación salieron gente valiente. Hasta ahora eso dice Génesis capítulo 4. En ningún lugar dice que cohabitaron pues mujeres con demonios y eso sucedió. Y también estos demonios, este punto de que estos demonios cohabitaron con mujeres es insostenible porque Cristo mismo, ¿se acuerdan? Le preguntaron a Cristo y dice que Cristo le dijo, porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. ¿Qué significa esto? Que los ángeles no se casan. Y yo también digo que en la resurrección no nos vamos a casar. Una vez nada más nos castigó el Señor, ¿verdad? No tantas veces. No, es broma. Entonces, hermanos, este punto, pues, ¿de quiénes son esos espíritus encarcelados? Pues la palabra de Dios simple y sencillamente no da más detalles. Lo único que dice es que esos espíritus encarcelados operaron, por así decirlo, manifestando desobediencia en la época de Noé. Me gusta lo que dice un pastor acerca de esto, es que esos demonios en esa época de la generación antidiluviana influyó en las mentes de las personas y eso ocasionó, ¿verdad?, una gran desobediencia y una gran rebelión, y por eso los hijos de los hombres cometieron con avidez toda clase de pecados. Porque eso sucede hasta hoy en día, ¿sí o no? Los demonios influyen en la mente de las personas y las personas hacen cosas, ¿verdad?, que una persona en su sentido cabal no haría. Entonces, ¿quiénes son estos demonios? Pues simple y sencillamente la Biblia se limita a decir que son espíritus que desobedecieron. Obviamente son demonios, ¿verdad? Porque también si nosotros seguimos leyendo, por ejemplo, acerca de este tema, segunda de Pedro 2:4 dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los arrojó a prisiones de oscuridad para ser reservados al día de juicio. Judas 1:6 dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Entonces, amados hermanos, pues le digo, ¿a quiénes predicó Cristo su victoria? Bueno, pues fue a este tipo de ángeles. De ahí que queramos hacer otro tipo de creencias, pues la verdad que no debemos ser tan atrevidos como para decir y enseñar estas cosas. Ahora, la segunda creencia acerca de quiénes son estos espíritus, otros teólogos dicen que estos espíritus son personas que desobedecieron en los días de Noé y que Cristo descendió a estos lugares para proclamar su victoria y más que nada fue como un juicio sobre ellos. Ahora, tampoco, hermanos, no puedo asegurar esto. Y la tercera postura es que estos espíritus encarcelados también dicen algunos teólogos que son los santos del Antiguo Testamento, pero otra vez, los ángeles del Antiguo Testamento, ellos no desobedecieron a Dios, sino al contrario, fueron obedientes a Dios. Entonces,
La pregunta es, ¿a quiénes predicó Cristo? La verdad es que no sé, pero sí sé lo que dice Cristo, lo que dice la palabra de Dios, que estos espíritus son ángeles, son demonios que en otro tiempo desobedecieron. Entonces, ¿cuál sería entonces nuestra postura más bíblica, por así decirlo, en cuanto a este tema? Es que Cristo descendió a los infiernos, bueno, al Seol, porque ahí hay otra confusión con la palabra infierno, pero al Seol o al Hades, porque el infierno todavía no se estrena, hermanos, falta, ¿sí? Entonces Cristo desciende al Hades, proclamó su victoria. ¿A quiénes? Esto es lo que yo creo, hermanos. No les digo que ustedes lo crean. ¿A quiénes proclamó su victoria? A todos. A los demonios, a la gente que estaba en ese lugar en el Hades y a los justos. Pero a los justos, ¿verdad? Yo pienso que para ellos fue para bien, porque ellos esperaban la victoria, ellos esperaban la venida de Cristo. Por eso el texto que leyó Abraham de Job, que dijo, yo sé que tú no vas a dejar, yo sé que mi Redentor vive y que no dejará mi alma en el Seol, dice que sino que con estos ojos veré a mi Salvador. Y yo pienso, hermanos, que Cristo proclamó su victoria y, como dice el apóstol Pablo, de ahí, de ese lugar, llevó al cielo a todos los creyentes del Antiguo Testamento. Eso es lo que creo, pero le digo, bíblicamente, pues no sé a qué espíritu se refiere, pero creo que puede ser a los tres, ¿verdad? A los demonios, a los injustos y a los justos, pero con una diferencia grande, que a los justos fue para proclamar su victoria sobre la muerte, sobre el pecado y llevarlos a un lugar eterno para con Dios. ¿Ok? Entonces, hermanos, yo sé, le digo que este tema, pues si lo ponemos en las redes sociales me acaban, pero, amados hermanos, no puedo ser, no tengo que especular. La Biblia dice esto y simple y sencillamente por fe lo creemos. ¿Ok? Entonces, amados, pues ese es el punto principal. Ahora, si nosotros sacáramos una aplicación de esto, el punto principal es esto. Amamos a un Cristo victorioso. Y amamos a un Cristo que dio su vida por nosotros para que no vayamos nosotros a ese lugar eterno de perdición. Y amamos a un Cristo que, como vamos a ver en el siguiente punto, ascendió a los cielos y ahora todo está sujeto a Él. Pero eso lo vemos en un momentito más. Vamos a cantar otra alabanza a nuestro Dios y gracias por el agua. Muchas gracias. Qué alegría, ¿no? Qué alegría recordar que nuestro Señor triunfó, que nuestro Señor gana todas las batallas, Así es. que no hay una sola batalla que Él no gane, que Él no tenga en su control, que Él no tenga en sus manos. Y a veces a nosotros en esta carne, en esta vida, en estos días, se nos olvida que estamos en su mano por completo, que todas nuestras batallas las conoce y que todas nuestras batallas están en su control y en su completa voluntad. Vamos a seguirle adorando.
Cordero inmolado, eres Señor. Glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti. Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sión, te adoraré y así declararé: eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Tú eres el Rey de los cielos, el Rey de toda la creación, Señor. Tú eres el que lo gobierna todo, Señor. Estamos bajo tu mano, Señor. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos de gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Alabado seas, Señor. Bendito seas. Amén. Bien, pues como dijo Job, ¿verdad? Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de deshecha esta mi piel, en mi carne, dice, de ver a Dios, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Eso dijo el justo Job. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a considerar la última parte de este versículo y vamos a leer 1 de Pedro 3:21,
¿Quién me ayuda, por favor? Vamos a ponernos de pie tantito para que ya no nos durmamos. Primera de Pedro 3:21, no es cierto, hermano, usted nunca se duerme. Perdóneme. Primera de Pedro 3:21 dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Amén. Perdón, el 22. Perdón, el 20. Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Amén. Puede sentarse, hermano. Bueno, también, hermanos, el versículo 21, pues igual tiene mucha controversia, pero el bautismo, pues nosotros sabemos que el bautismo en agua, como lo conocemos, es un bautismo donde se manifiesta la decisión que hemos hecho por Cristo, ¿verdad? De que lo hemos recibido en el corazón como Señor y como Salvador. Y considero que el bautismo del cual está hablando aquí, del bautismo que salva, está hablando del bautismo del Espíritu Santo, el que nos introduce en el cuerpo de Cristo. Por eso dice el apóstol Pablo que nosotros por un mismo Espíritu fuimos bautizados. ¿Ok? Bien, hecho esta aclaración, vamos entonces a considerar el regreso de Jesús a los cielos. Y dice la palabra de Dios: quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Y esta es la parte final, hermano, esta es la parte emocionante también del viaje de Cristo Jesús. Ya vimos su viaje a la tierra, ya vimos su proclamación de victoria en el Hades, ahora vamos a ver su ascensión al cielo. Y vamos a hacer una pregunta, hermanos. ¿Qué significa para el creyente la ascensión de Cristo a los cielos? ¿Qué significa para nosotros? En primer lugar, creo que debemos comprender que Cristo, al resucitar, llegó a ser, por así decirlo, el Cristo universal. ¿Por qué digo esto? Porque mientras caminaba en esta tierra, Cristo estaba limitado únicamente a un espacio a la vez. Pero cuando Cristo resucita, Él, por así llamarlo, retoma nuevamente sus atributos de Dios y como Dios es omnipresente en todo lugar. Y también Cristo asciende a los cielos para enviar al Espíritu Santo para que esté con nosotros. Igualmente, Cristo asciende a los cielos para los preparativos de la vida eterna. ¿Recuerdan esto? Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. El gran preparativo que ha hecho Cristo para salvación eterna es que Él ha muerto en lugar del hombre pecador. Él es el puente, Él es el camino ahora hacia Dios. Pero también este texto de que prepara un lugar para nosotros también nos hace pensar que Cristo efectivamente Él está preparando un lugar para todos sus hijos. En tercer lugar, el hecho de que Cristo haya resucitado significa que también Cristo, ¿verdad?, ascendió a los cielos para
ocupar su lugar como Señor, como el Dios que es, como Señor de toda la creación, como el Señor en el cielo, en la tierra y en todo lugar, y debajo de la tierra, como dice. Entonces, cuando hermanos, este viaje se cumplió, cuando este viaje concluyó en todos los ámbitos, en todos los aspectos, en todos los ámbitos que Cristo visitó, se ve la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Y, amados, porque Él resucitó, también nosotros tenemos esa esperanza bendita de que un día este cuerpo, ¿verdad?, será glorificado, será transformado, como dice el apóstol Pablo, en un abrir y cerrar de ojos. Y esto que es corruptible se vista de incorrupción. Y, amados, y así estaremos, dice, para siempre con el Señor. Ahora, la pregunta principal de todo esto, y con lo que iniciamos también, y el video que nuestro hermano Abraham pasó, la pregunta es esta: ¿estamos preparados? Estamos preparados porque Cristo viene otra vez. Estamos preparados porque el Cristo que amamos es un Cristo vivo, no está crucificado, es un Cristo resucitado, es un Cristo que intercede por nosotros, es un Cristo que está en todas partes. Pero viene otra vez. Y la pregunta es, ¿estamos preparados? Porque el momento se acerca cada vez más y más. Damos gracias a Dios en este día. Vamos a orar. Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús, en esta hora, Señor, le damos gracias porque el viaje más hermoso y más glorioso que se ha llevado a cabo es el que hace poco más de 2000 años vino a esta tierra. Como leíamos en los versículos, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del Hijo único de Dios. También hemos visto, Señor, que su palabra dice que usted descendió a los lugares más bajos de la tierra y proclamó su victoria. Señor, gracias porque su victoria debe ser conocida en todos los ámbitos de su creación. Y así es. Y le damos gracias también porque usted resucitó, está vivo. Y a la Iglesia Cristiana Renovación y a todos los creyentes les está preparando un lugar para que moren con usted perpetuamente. Y perpetuamente le adoraremos, perpetuamente nos gozaremos, porque en su presencia hay plenitud de gozo y delicias para siempre. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.